Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Periodistas cuestionan a Alfaro sobre la estrategia de salud en el estado. Alfaro le ordena enfrente de los periodistas a su secretario de salud que no responda a nadie. Luego dice que se va de vacaciones, por supuesto que no asiste a este evento con los gobernadores y el presidente, este evento de seguridad que se da en Tabasco, y después regresa Alfaro y regresa para su última conferencia de prensa del año. ¿Y para qué regresa? No sé, pero regresa Alfaro a hacer exactamente lo mismo que hizo antes de irse, reprimir periodistas. El día de ayer, en esta conferencia de prensa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habla sobre una denuncia en contra de un periodista. Imagínense usted cómo osa un periodista a publicar una nota en su contra. ¿Cómo se le ocurre a un periodista publicar una nota en contra del gobernador Enrique Alfaro? No sabemos cómo, qué osadía tuvo el periodista, pero yo por eso le agradezco mucho al periodista amenazado y denunciado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que pueda estar aquí con nosotros y que nos acompañe para explicar, para conocer los motivos, qué es lo que va a pasar y sobre todo expresarle toda nuestra solidaridad. Así que a Ricardo Ravelo, periodista, le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación de estar con ustedes. Ricardo, ¿cómo te cae esta noticia sobre la denuncia que interpone el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en tu contra? Pues mira, lo anunció ayer, pero como lo he dicho en las redes sociales, hasta ahora no he sido notificado de ninguna demanda por daño moral, como él lo expresó, de tal manera que, bueno, pues estamos esperando que se lleve a cabo la notificación para hacer frente a la demanda que ayer dijo que interpondría. Dice que lo que publicas, y lo quiero compartir para la audiencia que no vio el día de ayer de lo que estábamos platicando. Tú escribes esto, sin embargo, ¿no? Jalisco, narcos y negocios a la sombra del poder, y hablas de los vínculos que hay con el gobernador Enrique Alfaro y el cártel Jalisco Nueva Generación, por mencionarlo. El gobernador dice que esto es noticia vieja, que siempre lo han querido vincular y que no es cierto. ¿Cuál es la información que publicas acá que consideras le molestó más al gobernador? Mira, lo que ocurre es que hay digamos, un informe donde un testigo protegido declaró en Estados Unidos cómo está la red de presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado en Jalisco, por un lado. Por otro lado, también se detallan allí pormenores de negocios que se están haciendo en el estado con la justicia, particularmente a través del cuñado del gobernador y de su hermano, con jueces, magistrados, y que tienen que ver con asuntos de litigios donde están en juego cantidades y sumas de dinero muy elevadas. Se trata de juicios mercantiles donde tienen que ver asuntos de tierras, herencias, etcétera, y que ha sido parte de un negocio que tiene mucho tiempo, que se ha denunciado en el estado de Jalisco y particularmente en la administración de Alfaro. Y por otro lado está el detalle de la presunta relación entre Alfaro y un personaje dedicado al lavado de dinero que se llama Leonardo Mireles, que lleva muchísimos años operando impunemente en Jalisco, con quien también se establecen estos presuntos vínculos con el gobernador. Yo creo que esta parte del texto fue lo que a él le incomodó, aunque bueno, en lugar de, digamos, de dar a conocer detalles o un punto de vista suyo o un posicionamiento, pues sí me sorprendió bastante que la reacción virulenta fue anunciar una demanda por daño moral. De tal manera que, bueno, pues como lo expresé ayer en mi Twitter, pues estoy esperando la demanda para poder hacer frente a la misma con los elementos informativos que dispongo. Ricardo, ¿de
comprobarse lo que publicas, estos vínculos que existen entre Alfaro y pues personajes que operan para el crimen organizado en Jalisco, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo de que atenten en contra de tu vida, en contra de tu familia? Sí, sin duda, porque, bueno, en este caso se están tocando intereses políticos, intereses del crimen organizado, y bueno, pues sabemos que hoy ya no existe ninguna frontera entre crimen organizado y poder político, y prácticamente ya es lo mismo, de tal manera que esto explica estas reacciones virulentas que se pueden traducir en violencia, en amenazas directas en contra de periodistas que publican estos presuntos vínculos, y que obviamente, bueno, pues genera riesgos, sobre todo como sabemos en México es el país más inseguro para ejercer el periodismo, y bueno, conociendo cómo reaccionan los hombres del crimen organizado y del poder, pues evidentemente que infunden miedo. Sin embargo, bueno, pues yo estoy muy tranquilo en ese sentido porque tengo los elementos que sustentan lo que escribí, de tal manera que, bueno, pues yo le pido al gobernador que presente la demanda, es decir, que no la anuncie, sino que la presente, y bueno, yo estoy a la espera de la notificación para responder a la misma, es decir, ¿con qué voy a responder? Pues con los elementos que tengo, la información que además es pública, como él mismo dice, no es la primera vez que se menciona su nombre en relación con personajes de la delincuencia organizada, de tal manera que, bueno, pues hay muchísima información que es pública, que lo ha mencionado a él y a varios miembros de su gabinete, y obviamente en otros momentos no ha reaccionado con esta virulencia como lo hizo el día de ayer, al anunciar la presentación de una demanda que, bueno, obviamente ya estamos a la espera de que se notifique. Esperemos que ocurra, porque de otra manera pues se quedará nada más en una guerra de dimes y diretes, ¿no? Ricardo, aquí mencionas, y estoy rescatando esta parte de tu texto en Sin embargo, de estas redes de complicidades que no escapan del gobernador ni de su hermano David, en donde estos documentos consultados los están a ellos también señalando. Hablamos de torcer sentencias a favor o en contra de aliados y rivales, de cobrar dinero por los fallos judiciales, hablamos de situaciones graves que aquí también lo mencionas, pues es un esquema que llevaba a cabo el exgobernador Aristóteles Sandoval. En ese sentido, como tienes conocimiento sobre la situación, quiero preguntarte si tú consideras que existen elementos para decir que Alfaro no ha querido avanzar en la investigación sobre el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval por encubrir alguno de estos intereses que podrían estar involucrados, intereses del crimen organizado. Mira, es muy interesante tu pregunta porque mucha gente se ha planteado eso, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene estancada la investigación del asesinato de Aristóteles Sandoval? Hay que decir que Aristóteles Sandoval era un rival político de Alfaro. Compitieron por la gubernatura cuando Aristóteles ganó la decisión de ser el candidato. Obviamente durante el gobierno de Aristóteles se presentaron muchísimos problemas también de vínculos con crimen organizado, obviamente con el cártel de Jalisco. A esta organización se le atribuye su crimen, y obviamente es la misma organización criminal que hoy se está de alguna manera vinculando al propio gobernador y a miembros de su gabinete, de tal manera que, bueno, yo no descarto que pueda ser un obstáculo este presunto vínculo para conocer la verdad sobre el asesinato de Aristóteles Sandoval. Es muy grave que a un año de distancia pues él afirme que el caso está resuelto cuando no hay un solo detenido. Ahora, también llama mucho la atención que a pesar de que hay líneas de investigación que apuntan a la delincuencia organizada como la causa que privó de la vida al exgobernador, pues que la Fiscalía General de la República no haya traído ese caso, tratándose de un tema del orden federal.
hay demasiadas sospechas de por qué está estancada esta investigación. Yo creo que en algún momento este caso tendrá que darse a conocer con todos los pormenores. ¿Hasta dónde llegaría la mano de las redes en el poder de Enrique Alfaro, del gabinete de Enrique Alfaro, personajes incluso mencionados como Carlos Lomelí, el que fuera superdelegado en Jalisco, Camilo González Lara, excomisionario que ya fallece, el exfiscal Pablo Lemus, actual, pues ha sido muy mencionado, muy famoso ahí en Zapopan? ¿Hasta dónde llegan esta vinculación de funcionarios de gobierno con el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que hoy vemos ya no solamente en Jalisco, sino que vemos disputándose gran parte del territorio nacional? Mira, yo creo que esto evidentemente tendría que ser materia de una gran investigación federal, que por desgracia no se está realizando, pero lo que se conoce a partir de la información que dispongo es que estos vínculos pueden llegar muy alto, ¿no? Implican presuntamente al mandatario, implican a personajes cercanos como su cuñado, su hermano, funcionarios de primer nivel que pues estarían vinculados a esta red de contubernio entre políticos y temas como el lavado de dinero, temas de corrupción a nivel del Poder Judicial. Yo menciono, de acuerdo con la información que dispuse, pues una amplia lista de funcionarios, ¿no? Jueces, notarios, abogados, incluso propios funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General del Estado. En fin, es toda una red muy amplia y tan amplia como peligrosa, porque de acuerdo con la información que hice pública, toda esta gente está en activo actualmente en Jalisco, son funcionarios y están despachando en sus puestos y que obviamente explican pues el nivel de impunidad que hay en el Estado y como consecuencia de ello el alto nivel de violencia y de criminalidad que tiene atenazado al Estado de Jalisco. Yo creo que la situación de descomposición que vive ese territorio en mucho lo explican pues esta amplia corrupción que hay en el poder político. ¿Esta corrupción se podría extender a otros estados? Hablemos, por ejemplo, de quizás vinculaciones, hablemos de un cabeza de vaca que también ha sido señalado con el crimen organizado. ¿Podría esta corrupción en el gobierno de Jalisco, que tú estás denunciando, los vínculos que tienen con el crimen organizado, volverse como una red de ciertos gobiernos que estén también vinculados al crimen organizado? Mira, justamente en uno de los planteamientos que he hecho al respecto, dije que esta estructura político-criminal es muy parecida a la que, digamos, en algún momento se denunció en Tamaulipas con el gobernador Tomás Yarrington. También se denunció algo muy parecido en el gobierno de Eugenio Hernández. El gobierno de Eugenio Hernández. El caso de Francisco Daniel Cabeza de Vaca es muy parecido. Es decir, esto en su momento se calificó como que los gobiernos estatales vinculados al crimen organizado operaban como empresas criminales, ¿no? Es decir, la justicia era un negocio, el crimen organizado otro negocio, el lavado de dinero otro negocio. En el caso de Tamaulipas, el gobierno de Yarrington llegó al grado de usar los programas estatales para lavar dinero del crimen organizado. En fin, son estructuras muy parecidas que operan de manera similar. Y esto lamentablemente se ha extendido a todo el país. No estamos hablando de un problema exclusivo de Jalisco. Lo vemos en Guerrero, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Tamaulipas, en muchísimos estados donde hay violencia extrema y descomposición social, hay un gobierno vinculado a estos problemas criminales. Ahora, por último, te pregunto y te agradezco mucho porque sé que obviamente hoy va a ser y estos días van a ser bastante ajetreados, por así llamarle.
Jalisco pareciera que es una bomba de tiempo. Así es como leo este texto que publicas, que tanta molestia le da al gobernador Enrique Alfaro. ¿En cuánto tiempo podría esto explotar? ¿A cuánto estamos de que esto detone? Bueno, yo creo que ya empezó a detonarse porque el hecho de que ya en Estados Unidos hayan abierto investigaciones contra el cártel que tiene su base de operación en el estado, que ya haya trabajo, digamos, de investigación amplio, pues quiere decir que el asunto ya trascendió las fronteras nacionales. No estamos hablando de un caso local, estamos hablando de un tema que ya se está conociendo en Estados Unidos, como se está conociendo lo de Cabeza de Vaca, de otros gobernadores que tienen investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. En el caso de Alfaro no se conoce todavía que en México haya una investigación en su contra por crimen organizado, pero sí se tiene muy clara que a nivel de las instituciones norteamericanas es un personaje bajo observación. ¿Por qué bajo observación? Por el nivel de violencia, el nivel de presuntos vínculos que hay en Jalisco con crimen organizado, y todo esto pues es materia de observación y de investigación en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Probablemente antes del 2024, si es que él se va a postular como candidato a la presidencia, van a ser temas que formarán parte de la polémica y que obviamente el gobernador tendrá que aclarar con elementos, no propiamente con demandas contra periodistas. Tendrá que responder públicamente sobre estos vínculos, que no es un tema nuevo, es un tema que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que siempre ha optado por la amenaza contra periodistas. Ya lo hizo con Carmen Aristegui, ya lo hizo con Anabel Hernández. Ahora el blanco de sus andanadas pues soy yo. Pero bueno, él no da la cara públicamente para explicar hasta dónde hay estos vínculos, y si existen, pues poner orden en el estado de Jalisco. Yo creo que eso es lo que procedería, y no propiamente amenazar con demandas e intimidaciones contra la libertad de expresión. Ricardo, te agradezco mucho que nos pudieras acompañar. Te repito, toda nuestra solidaridad contigo, y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que esté pasando, porque yo soy fiel creyente de la libertad de expresión, y al final del día, si es inocente y no debe nada, pues creo que la situación pudo haber sido muy distinta, pero creo que así pensamos todos los demás, menos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Te mando un gran abrazo, Ricardo Ravelo, y estamos en contacto. Toda nuestra solidaridad y mucha tranquilidad ante todo esto. Cómo no, les agradezco mucho la oportunidad de platicar. Que tengan buen día. Muy buen día, hasta luego. Vean la situación tan grave, es a lo que me refería el día de ayer. Nada, el que nada debe, nada teme. Al final, Enrique Alfaro perfectamente pudo tomar otra decisión y decir: si ya llevan tantos años acusándome, pues que lo prueben. Y si existen estas pruebas, pues que me las entreguen. Podría perfectamente ponerle el pecho a las balas, ¿no? Es muy valiente. Pero en vez de eso, el gobernador Enrique Alfaro decidió que era una brillante idea denunciar por daño moral al periodista. Vamos a ver qué procede. Hasta el momento nos dice Ricardo Ravelo que todavía no le han notificado. Vamos a ver si no se queda solamente en otro más de los arrebatos mediáticos de un gobernador que dice querer ser presidente o estar listo para ser presidente. Imagínense nada más imagínense el escenario en el que, imagínense el mundo alternativo en el que fuera presidente. Ese sería un gobierno autoritario, represor, en donde no existiría la libertad de expresión más que para aquellos que favorezcan al régimen. Ahí sí. Por eso insistimos en esto, porque es aquí en donde yo no veo, y yo no sé si han visto ustedes notas, pero yo no veo que sea titular la denuncia de Enrique Alfaro en contra de un periodista. No veo que sea titular. Pero no se le ocurra al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que son chayoteros, porque entonces es noticia y trending topic, ¿no? Ok, pero bueno.